graba en la computadora. Ahí empezamos a grabar. ¿Mm? Así que de ahora en adelante todo lo que se diga queda grabado. Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Mm? Ahí estaría. Bueno. Profe, disculpe, ¿Sí? un compañero hizo una pregunta diciendo si hay algún grupo de WhatsApp. Guzmán Soria. No, no hay grupo de WhatsApp por ahora. No lo vamos a admitir a alguien más que entró. No lo vamos a hacer por ahora porque está la unidad virtual y está las clases virtuales y están las clases presenciales para hacer todas las preguntas y todas las dudas que quieran hacer. Entonces, suponemos que es suficiente. Si en algún momento se diera la necesidad de crear aparte un grupo de WhatsApp, lo crearíamos. Pero no es necesario que lo hagamos. Para eso tienen autogestión. O sea, ustedes tienen que revisar a la hora que entran a la universidad siempre su canal de autogestión. Entonces, todos los mensajes que nosotros tratemos de darle entrarán por autogestión. Y si tienen alguna pregunta adicional que no se haya canalizado por los canales de unidad virtual y de autogestión que corresponden, ahí están nuestros mails institucionales, no lo harán cuando estén presenciales en clase. Le decía, la materia en realidad tiene como tres partes. Una, que es el dibujo en 2 dimensiones o dibujo técnico, que es la base de nuestro lenguaje como profesionales de ingeniería. Otra parte que es el dibujo en 3 dimensiones, pero hecho con lápiz y papel, como se hacía tradicionalmente, y todavía se hace para todo lo que son representaciones rápidas. Y la representación con el sistema asistido por computadora, porque normalmente estamos usando ahora es AutoCAD, si bien hay otros programas como Revit o que son más complejos. El más simple y el más rápido de aprender y el que tiene todo el lenguaje básico es el AutoCAD. Cuando digo simple y rápido es porque los otros son más complejos, no porque sean porque porque sea fácil, lleva su tiempo, entonces hay que prestarle atención. Tiene muchas herramientas, es muy complicado y hay que aprender. Entonces, con esta base de estas 3 formas de representación, o estos 3 sistemas de representación, nosotros más o menos vamos a tener el piso para poder ir desarrollando la carrera y luego la profesión. Quiero comentarle nomás así rápidamente que si ahora usan el WhatsApp, como yo estoy dando clases, tengo 3 monitores, porque estoy viendo lo que ustedes tienen, lo que no tienen, lo que están entrando, no puedo dedicarme a contestar los WhatsApp. La jefa de trabajo práctico que normalmente me asiste en estas clases no pudo estar hoy, la arquitecta Barrio Nuevo, que ella se dedicaba a contestar el chat del Zoom. Así que si tienen que preguntar algo y que le parezca que se pasó o no lo vamos a decir, lo puede hacer, prender el micrófono y hacerlo oralmente. Cuando hablamos del sistema de representación, desde el principio le estoy diciendo que estamos hablando del lenguaje que tenemos, lo que nos dedicamos a esta profesión, ya sea ingeniero o arquitecto, a la construcción, maestros managers de obra, también técnicos, constructores, ingenieros especialistas. Tenemos todos el mismo lenguaje para comunicarlo. Y ese lenguaje es los sistemas de representación que normalmente o vulgarmente le llamamos dibujo.
Por lo tanto, el dibujo no deja de ser más que un lenguaje gráfico. Así como nosotros escribimos, dibujamos y con eso nos comunicamos. Ese lenguaje gráfico tiene dos formas de comunicarse. Uno, el dibujo técnico, ya sea dibujo a mano o dibujo asistido por computadora, que es el que usamos para comunicarnos entre profesionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente la gente que no tiene la profesión puede más o menos interpretar lo que es un plano, pero nunca llega a interpretar todos los detalles que está diciendo ese plano porque no conoce el lenguaje propiamente dicho. Después está el lenguaje figurativo, que llamamos perspectivas o render. Ahora con las nuevas formas de decir perspectiva le decimos cuando son dibujos a mano, render cuando son hechos por la computadora, son exactamente lo mismo. Solo que en uno asiste la computadora y en otro lo hacemos directamente a mano, y es lo que usamos para comunicarnos con el público en general. Como todo lenguaje, tiene elementos distintivos que hacen que nosotros podamos interpretar correctamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este curso. Si se los llevo a un ejemplo, la verdad que a lo mejor les resulta más fácil, o a dos ejemplos les resulta más fácil. Si yo les pongo eso, ustedes dicen, son notas. Eso seguramente es algo de música, si no saben nada de música. Pero yo que sé de música, les estoy diciendo que con eso no va nada. Eso sé que hay unas cuantas notas seguro, pero no sé qué son. Si yo le pongo así, ya sé que las de la izquierda son corcheas, las de la derecha son negras, y sé que las de la izquierda valen la mitad cada una de lo de la derecha. Si no saben música, se los cuento, pero es así. Fíjense cómo el lenguaje me va diciendo a mí qué estoy haciendo. Si yo le pongo el pentagrama, yo ya sé que esas notas, ¿no es verdad?, tienen una altura. Las que están abajo son más graves que las que están arriba, que son más agudas. Si yo le pongo esa clave sol, hay muchas claves, normalmente la que uno ve por representación y porque es la más común, es la clave de sol. Entonces yo ya sé que todas esas notitas tienen un nombre, sol, sol, la, sol, do, si, ¿verdad? O sea, ya las puedo nombrar. Pero todavía yo no puedo saber, no puedo saber cómo es esa música. Cuando le pongo ese numerito que lleva en aire, me dice el ritmo. Entonces ya sé qué ritmo lleva. Se le podría poner arriba también si es lento, rápido, pero el ritmo lo podemos hacer lento, rápido, pero ya sé qué ritmo lleva. Y si le pongo la letrita abajo, yo ya sé que esto es la primera estrofa del cumpleaños feliz, que lo cumpla feliz. Eso es un lenguaje. Entonces el lenguaje de dibujo es tanto como eso. Solo que, si bien el lenguaje musical tiene un montón de otras cosas más, el de dibujo es más complejo todavía. Y al hablar es lo mismo. Si yo pongo el arquitecto es un aburrido, generalmente se dice el arquitecto es un aburrido. Yo le pongo dos comillas, miren cómo cambia. Quiere decir que uno de ustedes está diciendo que yo soy aburrido. Con dos comillitas cambia completamente. Bueno, eso es lo que hay que aprender. A ver cómo con cada detalle que nosotros ponemos en un dibujo estamos indicando algo. Esto lo van a tener, todo esto que ustedes van viendo va cargado en un apunte que se carga en la unidad virtual, y ustedes lo tienen siempre a mano para saber cómo dibujar algo. Acá básicamente hay líneas que no son cortas, o sea, líneas enteras, líneas de trazo, líneas de punto y trazo, líneas de trazo mucho más finitas, líneas de trazo y dos puntos,
Cada una significa algo. Ya vamos a volver sobre esto, ¿no? Y los espesores de esa línea, aunque digan lo mismo, en las distintas escalas tienen distinto espesor. Entonces, vamos a ver las escalas. ¿Qué son las escalas? Rápidamente, para que vayan aprendiendo y después lo vamos a aplicar. Si nosotros tenemos un auto que mide 3 metros, por ejemplo, vemos que ese auto en 1 en 100 va a medir, al dibujarlo, 3 centímetros. Quiere decir que 3 centímetros de largo es igual a 3 metros. 1 metro es igual a 1 centímetro. Si lo hacemos a escala 1 en 50, vamos a ver que ese mismo dibujito del auto, que tiene 3 metros en la realidad, va a tener 6 centímetros de largo. O sea que para dibujar 1 metro yo dibujo 2 centímetros. Y si lo hacemos 1 en 20, le estoy dando las 3 escalas principales que se usan, pero puede haber un montón de escalas. Por ejemplo, los autos esos, los autitos modelos, esos lindos que se ponen en el repisa, suelen ser 1 en 10, 1 en 15, 1 en 5. Hay una categoría que se llama Cycle Clark, que son reproducciones de autos 1 en 3. Esos son reales, son maquetas reales. Entonces, y si 1 en 20, yo, el metro ese, los 3 metros del auto van a ser 15 centímetros. O sea, cada 5 centímetros tengo 1 centímetro, 1 metro de largo. Con lo cual es muy fácil de deducir que para hacer una escala tenemos que dividir 100 dividido la escala y nos da la cantidad de centímetros. Entonces 100 dividido 100 es 1. 1 centímetro, 1 metro. 100 dividido 50 es 2. 2 centímetros, 1 metro. Y 100 dividido 20, que es 1 en 20, son 5 centímetros, 5 centímetros, 1 metro. Pero no se hagan problemas porque ya les voy a contar que se puede comprar una regla que de acuerdo al lado de la regla que se usa, uno dibuja en la escala para no tener que hacer cada vez que dibuja una raya la cuenta correspondiente. Entonces, si volvemos a tipos de línea, van a ver que la línea que se llama de corte, que es cuando cortamos una pared por la mitad, por ejemplo, por el medio, van a ser siempre más gruesas, y si es la línea de corte, en 1 en 20 será más o menos 1,2 milímetros el trazo, si es 1 en 50 será más o menos 0,8, si es 1 en 100 será 4, y así. La línea de vista, que es cuando vemos algo de arriba, que lo vemos, que es línea más fina, tiene estos espesores de acuerdo a cada escala. En realidad, la diferencia de espesores para cada línea no es tan taxativa. Sí, lo que es sí o sí, para que sea admisible el dibujo, la diferencia entre líneas, ¿cierto? O sea, si yo tengo un corte, siempre tiene que ser más grueso que una línea de vista, la línea de proyección entre las dos, pero entrecortada, ¿no? La línea de eje siempre finita y traza y punto, la línea de cotas más finita, y los textos con ese espesor, las letras. Las cotas, que son las cotas, son las medidas que se ponen en los planos y se expresan de esta forma. Desde esta línea hasta esta línea habrá 3 metros y esos 3 metros se indican así. Las líneas tienen que ser muy precisas y bien de qué punto a qué punto van, porque no se olviden que el milímetro también existe. Entonces, si vamos a medir metros, a lo mejor si medimos un poquito menos no sería tan importante, pero si medimos en la realidad hay 2 o 3 centímetros menos. Estas cotas son para los niveles, o sea, para dar la altura, si el piso tiene 0, si tiene más 1 metro, si tiene más 2, si el techo tiene más 4 metros. Los ángulos se acotan como acá.
Estos son símbolos para indicar el norte. Este tipo de cota se hace en las vistas o cortes y este tipo de cota se hace en los planos. No se vuelvan locos, todo esto se va aprendiendo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que hacer los planos de este departamento, mi pequeña vivienda, yo ahí lo estoy viendo, entonces digo, bueno, ya está, ya lo tengo. No, no lo tengo. ¿Cómo hago para construir eso? ¿Cómo hago para saber la medida? Yo no sé qué medida tiene el fondo del garage, la profundidad, el fondo del garage, la pileta, qué medidas tiene, porque acá no lo puedo medir. En los dibujos en 3 dimensiones, solamente en uno que se llama axonométrica se puede medir, pero hasta cierto punto inclusive, porque se deforma mucho, entonces uno se confunde. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos nosotros es cortarlo en un plano a 1,50 de cada piso. O sea, acá en el segundo piso podríamos hacer un plano igual que este, hacer otro plano. Y eso se llaman los planos de planta. Cortamos así, miramos desde arriba y el plano correspondiente va a ser este. Como verán, acá para enfatizar, pinté los muros, pero si se fijan la línea es más gruesa porque es de corte, y las otras líneas, la de las ventanas, la de los sillones, la del borde, son más finas porque es de vista, y tenemos la línea de trazo que son las líneas de proyección. ¿Qué significa una proyección? Que es algo que está por arriba o por debajo del plano ese que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, en este caso, esta línea que tenemos acá, que estoy señalando con el cursor, es la línea de un borde de balcón que tiene el dormitorio arriba. Estas otras líneas se dibujan así, pero en realidad esa es una convención virtual, que significa que esto tiene doble altura, que es un básico. No necesariamente la estructura es la proyección de la estructura. Ahora, acá podemos medir en planta todo, o sea, todo lo que va al nivel del piso. Pero, como ustedes ven, hay alturas que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo hago para ver las alturas? No puedo anotar al lado de cada pared una altura, porque lo único que va a hacer es confundirse. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen planos, acá voy a hacer uno solo, que cortan en el otro sentido. Entonces, mirando de un lado o del otro, o de los dos si queremos hacer 2 cortes, lo que aparece es esto. Está cortado el piso, cortado las vigas, cortado el techo de chapa, el cielo raso. Y el dormitorio de fondo, con el balcón se ve en vista, el sillón se ve en vista, la escalera se ve en vista, la pared medianera se ve en vista. Como verán, si nosotros hacemos todas las plantas que corresponden y todos los cortes que corresponden en uno y otro sentido, podemos construir las 3 dimensiones, por lo tanto, podemos construir la casa, que es nuestro objetivo último. Ojo, si esto fuera un dique es exactamente lo mismo, si fuera un canal es exactamente lo mismo, si fuera un camino es exactamente lo mismo, solo que en el camino la vista será la traza del camino y en el corte veremos la subrasante. El subrasante se llama todo lo que va abajo del asfalto. El espesor del subrasante, los distintos tipos de elementos que hacen la subrasante, el asfalto, y si hay algo por encima como cordones o algo así, lo veremos también en el corte. Cuando nosotros vemos un plano un poquito más complejo, vemos esto. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa, esto que les voy a contar ahora es un poco el resto del curso en 2D, el curso de dibujo a mano, pero para que vayan entendiendo un poco, después les voy a explicar cuál va a ser la primera lámina, junto con el elemento de dibujo y todo lo que hay que tener.
Como verán, ahí tenemos líneas más gruesas que hacen las paredes, la escalera, que una parte se ve y la otra no, por lo tanto tenemos líneas en vista hasta que se nos acaba la vista, ponemos la otra en proyección para explicar cómo es. Tenemos línea en vista a la mesa de cocina, el vacío o la doble altura que tenemos ahí, el asador, el tender. Estos símbolos significan dónde está la diferencia de nivel entre 0,20 y 0,40. Las aberturas tienen toda su indicación, porque después podemos hacer una planilla de abertura donde está la indicación de cómo hay que hacer cada abertura. De todas maneras, este nivel de terminación es lo que se llama, acá está la línea de eje. ¿Por qué? Porque la mitad de la pared es de nosotros y la otra mitad va a ir para el vecino. Este es el nivel de terminación o de información que hay que poner en un plano 1 en 100. Esto no se preocupen ya, porque esto lo vamos a repetir cansadas veces, los niveles de información que lleva cada una de las escalas. ¿Por qué a medida que aumentamos la escala, aumentamos la información? Es muy simple, porque cuando nosotros ploteamos o imprimimos, en la medida que agrandamos la escala, va a ser más grande el dibujo, entonces va a poder leer más información. Pero si nosotros lo dibujamos en 1 en 100, donde 1 metro es 1 centímetro, todo lo que sea de 1, 2 centímetros, 3, lo único que va a hacer es crear confusión porque va a quedar todo como amontona. De todas maneras, se usa sobre todo para todo lo que es planos legales, la escala 1 en 100. Pero cuando llevamos a la municipalidad, llevamos la escala 1 en 100. Porque en realidad, en la municipalidad, cómo va a ser el zócalo no le interesa. Le interesa saber cuáles son los locales, si tienen los locales que tienen que tener, si las medidas tienen sus locales de acuerdo a normativa, y si todo ilumina y ventila de acuerdo a normativa. Entonces, en 1 en 100, esa información se la podemos poner. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a construir, esa información es absolutamente escasa. Entonces pasamos a lo que es un plano 1 en 50. Como verán, y porque nosotros lo estamos viendo en la misma pantalla, parece mucho más amontonado y confuso. Pero esto lo tendríamos que ya estar viendo al doble que el anterior. Ahora verán que acá hay muchísima más información, descripciones de los materiales, de las proyecciones, los niveles están más seguidos. Estas paredes que tienen doble pared con aislación al medio, está dibujada la aislación del medio, que en el caso de 1 en 100 no se dibuja nunca. Los escalones están numerados, las alturas sobre los escalones también. O sea, hay muchísima más información que la que hay en escala 1 en 100. Esto se hace tanto en las plantas como en los cortes. Verán que en los cortes, si ven un corte 1 en 100, van a ver que están las alturas principales. Acá ven que hay alturas por todos lados, altura de baranda, altura, todas las alturas que hacen falta. Una cosa que tienen que aprender, y vayan poniéndosela en la cabeza de ella, es que las alturas, que en las plantas van las líneas de dimensiones en planta, y en los cortes van las líneas en altura. Nunca en un corte, excepto alguna excepción de algún corte muy de detalle, nunca va una cota horizontal. Van todas las cotas verticales. Fíjense que acá están todas las pendientes de los techos, que normalmente en una escala 1 en 100 no se ponen, o se ponen nada más que las generan. Las vistas es la pieza que nos estaba faltando, que son lo que normalmente llamamos vistas o fachadas, que nos dejan ver cómo se va a ver la casa, aunque sea de manera plana, y donde describimos, o sea, que no creo que no, si tienen un notebook no lo van a alcanzar a leer, pero todos esos cartelitos son descripciones de los materiales de la fachada.
Y después un tercer nivel, que es el tercer nivel que se hace básicamente en todo proyecto. Después de ahí más ustedes pueden hacer miles de planos. Yo siempre les cuento que un proyecto grande que tuve que hacer donde no sabían cuándo lo iban a construir, tenía que estar todo, llegamos a hacer detalles uno en uno. O sea, llegar a dibujar un picaporte como, con el mismo tamaño en la realidad para que ese sea el picaporte que ponga. Pero nosotros acá vamos a llegar en el curso a este nivel. Este nivel es escala 1 en 20. ¿Para qué se usa normalmente la escala 1 en 20? Para lo que llamamos detalle o planos detallados, podría ser más preciso, pero normalmente se dice detalle de baño y cocina. ¿Por qué? Porque el baño y cocina tienen detalles que se lo merecen. Como verán, hay todavía mucha más información que en escala 1 en 50, por eso se hace escala 1 en 20. Está la descripción de todas las cosas que lleva, están absolutamente todas las cotas. El dibujo del piso no es casual, está tal cual como lo va a tener que hacer el albañil. Fíjense que, por ejemplo, acá no por casualidad ponen un entero en esa punta y el corte de este lado, porque cuando nosotros lo ponemos es muy difícil que coincida justo. Entonces, cuando abren la puerta se ve todo enterito y el corte se ve atrás del bidet. Eso no es casual, está hecho así a propósito. Es tal cual nosotros lo queremos hacer. Y como verán, acá está dibujado en detalle. Acá hay un cielo raso duro, está hasta el perfil del cielo raso duro, ¿no? La mesada, los zócalos, ¿no? El estante del medio, todo descripto. La luz, la llave luz ahí, ¿no? La boca de luz en el techo, que se dibuja directamente puesta así. ¿Qué más? Bueno, el muro de ladrillo es ese, por eso tiene esa gráfica. El espejo, toalleros, o sea, todo el portarrollo, todo lo que está faltando, todo lo que tiene que ir en el baño, ¿no? Me quedé pensando porque veo que estaría faltando un toallero más al lado del bidet, que se ve que no lo pusieron, no sé por qué. El mezclador de la ducha, a qué altura va el mezclador, a qué altura va la ducha, va absolutamente todo lo que tengan que poner. Como en el horario, anda muy bien, tenemos como una hora todavía. Y después el último plano, que sí o sí es necesario en cualquier proyecto, le damos plano o planilla de carpintería. No lo vamos a hacer en el curso, lo vamos a obviar porque no nos da tiempo y hemos agregado el primer práctico que es de transcripción para que te tengan un acercamiento al dibujo más paulatino que el que normalmente daba. Con esto nosotros cerramos la etapa de aprender a dibujar dibujo técnico, dibujo en 2D. Esto va a ser a mitad del curso, si quieren después en autogestión tienen la programación de la materia y van a saber más o menos cuándo cierra la primera etapa y cuándo sigue la segunda. Cuando cierra la primera etapa es justo la clase antes del parcial. Les cuento desde ya, que sirvió de contra el principio, inclusive me hicieron la pregunta. Lunes, martes y miércoles, lunes C1, martes C2, miércoles C3, o sea, para ustedes los lunes, va a ser clase virtual y aparte de esta clase, que es la primera clase, clase de introducción y clase de la primera lámina de dibujo a mano, la van a dedicar para aprender dibujo asistido por computadora. Está el arquitecto Giordano y el arquitecto David Rincón, que ellos se dividen el curso y cada uno da una sección, o sea, uno C1 o uno C2 o uno C3, y son los que dan AutoCAD. De todas maneras, ellos le van a le van a cargar en la unidad virtual, ya le van a explicar cómo, dónde, las
clases grabadas para que ustedes las vean y la conexión, cuando se conecten, sea para consultas y para que puedan aprender o les ayude a seguir. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que es mucho más mejor si ustedes ya tratan de hacerlo, aunque no lo puedan hacer o aunque les salga mal, y llegan a la clase, porque entonces ahí con 3 o 4 consultas arrancan rápidamente. Si perdemos ahora en explicar, Estoy, pero no estoy sin audio. no sé quién está hablando. Eso es lo que estoy viendo. Porque tengo poco volumen, ¿por qué? Trata de corregirlo, pero hay 80 alumnos más escuchando la clase y te escuchan a vos. Entonces yo estoy seguro, porque tengo acá un monitor, pero voy a corroborar a ver si se me está escuchando, porque como hay delay, no puedo hablar y escuchar al mismo tiempo. Yo lo escucho bien. No, sí, lo acabo de corroborar. Yo tengo tres monitores y en uno estoy por afuera entrando como Dice que si se fuera estaba usted grabando. para ver lo que sí le pediría Dice es que que se está. siempre Mira, apaguen el micrófono, por favor. él lo está grabando. ¿Este libro lo leíste? Santi, apaga el Hay micrófono. alguien que está con el micrófono abierto. Eso, ya se lo pagué yo. Bueno, entonces, volvemos, digamos, con esto, rebobino, me sacaron de, cuando uno da clase virtual, les cuento como tiene que estar muy concentrado, porque es complicado. Con esto terminamos la primera etapa y vamos a hacer el primer parcial. Le dije, lunes, los días de semana, para ustedes los lunes, para la otra comisión martes o miércoles, van a tener clase virtual de AutoCAD. Pero ya van a tener cargadas antes de eso las clases grabadas para que le peguen una mirada. No son muy largas las clases, así que en cualquier momentito lo pueden ver y pueden tratar. La primera cálculo que va a hacer, porque le tienen que enseñar cómo bajar el programa y todo eso, va a ser más real, más en el Zoom que grabado. Los sábados a la mañana, a partir de las 9 horas, si lo podemos hacer todos juntos, lo vamos a hacer todos juntos, y si no, veremos cómo lo podemos dividir en dos, depende del aula que definitivamente me den. Va a ser para dibujo a mano. Pero ahí también vamos a hacer una cosa. Yo le voy a poner en la unidad virtual la explicación de cada lámina. Y ustedes la van a ver en la misma clase que dimos el año pasado, el video. ¿Para qué? Para que el sábado hacemos un repasito rápido y también podamos dedicarle el tiempo a todas las dudas que tengan. Y a su vez, ustedes los sábados van a hacer las entregas de las láminas. Cuando nosotros damos una lámina, tienen 2 semanas para entregar ese trabajo práctico. O sea que van a tener el primer sábado para hacer consulta y el segundo para entregar. Lo van a entregar físicamente, se lo vamos a retirar, lo vamos a corregir, se lo vamos a devolver, y de ser necesario con alguna nota, o para que rehagan o para que corrijan. De ser necesario, llamaremos a alguien que haya que darle algún empujoncito de manera individual. Terminamos esta parte, esta primera etapa, y nos vamos a dedicar a aprender a dibujar en 3 dimensiones con lápiz y papel. Para lo cual... Profe, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Yo no creo que pueda hacer la clase los lunes porque a la salida de esta clase tengo otra materia y nada, se me complica como para ir, porque yo vivo lejos de la UTN.
O sea, tengo esta termina a las 4:25 y a las 35 tengo la otra, que es presencial. Vamos a terminar un rato antes para que tengas tiempo de ir. Ok. Y después, bueno, verás con el AutoCAD cómo lo va manejando, porque como es consulta, pueden ir manejando los tiempos. ¿Mm? Pero vas a tener todo grabado para verlo. Y por otro lado, en la facultad tenés internet, así que si vas antes podés ver la clase, hacer las consultas con el teléfono. Lo importante es Ok, que, profe. lo importante es que ustedes trabajen sobre el dibujo en AutoCAD y vayan anotando qué es lo que no pueden hacer o qué es lo que no les sale para que puedan consultar en el momento que hagan el AutoCAD. El problema que tenemos durante la semana es que no podemos dar presencial porque no tenemos aula para la cantidad de alumnos que son. Entonces tenemos que darlo virtual. Y por otro lado, AutoCAD, como tiene la clase grabada y es algo hecho con computadora, es como bastante fácil llevarlo virtualmente respecto a otras materias. Bueno, le decía, la segunda parte del año, en lo que es dibujo, mientras paralelamente están aprendiendo a dibujar AutoCAD en 2 dimensiones, AutoCAD lo van a hacer nada más que dibujo técnico. Después, más adelante, ustedes podrán hacer sus cursos para dibujar en 3D, pero normalmente en 3D en AutoCAD no se usan otro tipo de programas como Lumiere, 3D Max, SketchUp. El SketchUp es muy sencillo, lo pueden aprender ustedes por su cuenta. Una vez que saben AutoCAD es como que se inmersan en el dibujo asistido y ya es como mucho más fácil empezar a aprender otros programas, inclusive programas gráficos como son Adobe, Photoshop, Corel y ese tipo de programas. Para dibujar en 3D tenemos 2 formas. Una forma que es con regla y escuadra con medidas reales, que son las 2 de las que vamos a ver, ¿no? Hay más formas, pero son formas muy complejas, analíticas. Hay que, bueno, cuando estudiábamos ingeniería, cuando yo estudié ingeniería, no había computadora, entonces para hacer cosas exactas se usaban Monge y Acotada, que son 2 sistemas sumamente complejos, pero que se pueden usar, pero era directamente una materia aparte para aprender a dibujar con esos sistemas. Hoy en día con la computadora no tiene objeto que nos pasemos horas aprendiendo Monge y Acotada, que no lo van a usar nunca. En cambio, lo que yo le estoy haciendo, que lo que estamos haciendo, que el dibujo a mano rápido, que son las perspectivas axonométricas o polares, es una cosa que se usa mucho para explicar rápidamente algo o para mostrar algo, y es lo que usan normalmente los que también quieren dedicarse un poquito al arte. La perspectiva axonométrica, le voy diciendo rápido, porque ya vamos a llegar en la segunda parte del año. Hay distintas formas de hacerlo, pero es colocar escuadras, ¿no es cierto?, de distintas formas. En el caso de la trimétrica, que es la que vamos a hacer nosotros, 60-30, sino 0 y 45. Y se va dibujando lo que está en planta, pero todo lo que está vertical en los 60, todo lo que está horizontal en los 30 grados, y se va armando la perspectiva. En el caso de punto fuga, que es como realmente lo ve el ojo al 3D, bueno, se estudia cómo hace el ojo para ver en 3D, entonces este mismo cubito que nosotros tenemos ahí, hacemos un punto de fuga, lo podemos ver así, si lo vemos en una punta es el fondo del cubo, y si lo vemos de un costado, lo queremos ver cómo se ve en la trimétrica, por ejemplo, es así. Esto es mucho, es real, digamos, es la vista real. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, todo lo que está más lejos, aunque tenga la misma medida, se ve más chico. O sea que este ángulo, esta línea es igual a esta, pero como esta está más lejos, es más chica, y ahí se produce el efecto profundidad.
Pero se usa la axonométrica, que medimos, la diferencia es que en la axonométrica, nosotros, si esto tiene 3 metros, medimos con el calímetro 3 metros y la hacemos a escala. En cambio, esto son proporciones. Acá no hay escala en el caso de la polar. Sobre todo se usa la axonométrica o la trimétrica en trabajos chicos. Estos son estanes para exposiciones, cosas muy chicas. ¿Por qué? Porque este tipo de perspectiva, cuando el volumen es muy grande, se empieza a deformar todo porque le falta la proporción para la profundidad, para que se vaya viendo la profundidad. Entonces, al ser el eje de adelante el mismo de atrás, si esto tuviera la línea de adelante la misma de atrás, si esto tuviera más lejos, se vería como que esta es más grande, no del mismo tamaño. La polar tiene esta ventaja. Es una perspectiva polar de un punto de fuga con las líneas auxiliares, yo se las hago siempre para que vean, pero ven cómo se va viendo el sillón con la profundidad, el fuego, y si vamos a exteriores, fíjense cómo podemos hacer una casa casi como si fuera una foto, y es más, le podemos dar distintas alturas de visión. Esta está vista a nivel observador, que seamos, o sea, parado en el piso más abajo. Esto es como si estuviéramos parados a la altura del primer piso. Acá tenemos otra parada a la altura del primer piso. Y esta otra parada a la altura del piso. Y también podemos poner una como si la estuviéramos viendo de un dron, de un avión, de donde fuera, desde arriba. Aunque les parezca mentira, van a llegar a dibujar esto en 6 meses. Solo lo que tienen que hacer es ir cumpliendo todas las etapas, siguiendo lámina a lámina, no dejas de estar, las láminas son largas de a una, o sea, llevan su tiempo de a una. Si se le juntan 3 o 4, se le hace casi imposible seguir. Como todas las materias de la Universidad Tecnológica, si logran llegar a un promedio de 6 o más, tienen aprobación directa, con lo cual se van a inscribir a un examen, pero ya tienen la nota de la aprobación directa que se pone en el acta y queda como aprobada. Sí se tienen que inscribir lo mismo, porque si no figuran en un acta, la materia no se puede dar por un acta de examen, la materia no se puede dar por aprobada, por un problema legal. Pero tienen que inscribirse sí o sí. Pero si tienen aprobación directa, no hace falta ni que vayan. En cambio, si tienen menos de 6, entre 4 y 6, van a quedar de promedio, van a quedar regularizados, pero van a tener que rendir un examen y demostrar que se pusieron al día. Porque no pueden pasar sin un estatus mínimo de dibujo, porque al ser nuestro lenguaje es como si yo los hiciera pasar del primario al secundario sin que saber escribir. No pueden hacer un secundario sin hacer escribir. Además, no pueden hacer los grados altos de un primario sin saber escribir. Entonces acá, sin saber dibujar, no pueden seguir estudiando ingeniería. Podrán hacer primero, segundo año, pero cuando lleguen a tercero, no solo la universidad no les permite si no tienen aprobada esta, sino que no pueden expresarse si no saben dibujar correctamente. Para poder realizar el curso, desgraciadamente, necesitamos algunos elementos básicos. ¿Cuáles son los materiales básicos necesarios? Necesitamos un tablerito de dibujo. Estos vienen más o menos de 70 por 1 metro y uno un poquito más chico. Tiene que ser mayor a 35 por 50, que es el tamaño de la lámina. Que ya se compra así y viene con esta regla que se llama regla paralela, que tiene este sistema de hilos, donde ustedes suben y bajan y todas las líneas que hagan con esa regla van a ser paralelas y horizontales. Se podría hacer sin esto usando 2 escuadras, o la famosa regla T que se usaba antes, que es una regla
como su nombre lo dice, en T, que creo que ya ni hay, ni existe, al menos que la tengan de algún antepasado, pero con el tablerito solo, con la paralela vale lo mismo, entonces conviene hacerlo con la paralela. Y van a necesitar elementos de dibujo para el curso. Como nosotros, después que haga la primera lámina, lo que vamos a hacer es dibujar los planos de la casa donde viven. Se llama relevamiento. Y lo hacemos así, ¿por qué? Porque entonces ustedes pueden ir contando ya desde el inicio lo que es el dibujo y lo que es la realidad, y cómo se interpreta esa realidad en el dibujo. Entonces van a necesitar una cinta métrica. Cinta métrica hay de muchos tamaños y muchos precios. Obviamente las más caras son más anchas, más duritas, más lindas, más fáciles de medir. Y las otras, las más baratas, suelen ser un poquito más. Hay que tener un poquito más de cuidado al medir. Obviamente el cinto de la costurera, ese de lona, no sirve, porque eso se estiran, o sea, nunca miden lo que deben medir. En cambio, las cintas métricas están hechas de materiales que no se estiran. Si es como esa que están viendo ahí, automática, de 5 metros, bueno, esa de 15, ¿no? De 15 no hace falta. De 5 metros, ideal. Vienen de 2, 3 y 5. También varía el precio. Con una cinta de 2, 3 metros, si es posible de 3 mejor, pueden andar. Y mientras más anchita sea la cinta, más durita, mejor para poder medir las alturas. Después van a necesitar lápiz o portaminas. Las dos cosas es lo mismo. Los portaminas, los lápices son muy baratos, vienen graduados, y los portaminas hay un poco más barato, un poco más caro, y también viene graduada la dureza de la mina. Cuando digo viene graduado, es esa escalita que está ahí abajo, que ustedes ven que tiene un H, una F, y después tiene HB, B, B1, B2. A medida que vamos hacia la izquierda, lo más oscuro, la mina es más blanda. A medida que vamos hacia la derecha, la mina es más dura. Ustedes van a usar un papel de dibujo liso. Ojo, que vienen unos papeles artísticos que son como que tienen una ramita, son ásperos. No compren ese, porque en ese van a sufrir mal. Primero porque la línea nunca es prolija, derechita, pues son para pintar, no para dibujar. Y después porque si quieren borrar algo no lo van a poder borrar nunca. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si tienen la mano media pesada, digamos, porque eso también es muy personal, cuando escriben con lápiz ven que el lápiz se pone más grueso, usen una mina HB. Y lo que tienen la mano livianita, o sea, que dibujan más alzadito, pueden usar una B. Tanto los lápices como los portaminas vienen con las minas con esa rodación. Búsquenla. Y el portamina hay 0,5, 0,7, 1 milímetro, también depende de cada uno, con un 0,5 andan. Ahora, si compran un 0,5 para la primera rayita hacer una rayita fina, van a tener que comprar un lápiz común para que cuando tienen que hacer una línea más gruesa, o sea, pasar sobre la línea fina, puedan hacerlo más fácil y mejor marcado. Después van a necesitar goma para borrar. En realidad mis profesores de dibujo siempre decían que el buen dibujante no usa goma, dibuja bien de arranque. Como nosotros no somos buenos dibujantes y encima ustedes están aprendiendo, sería como ridículo decirles que no van a borrar nunca. Ahora, cuando compren las gomas, no son más caras, las gomas específicas para dibujo, y tienen una gran ventaja, no ensucian cuando borran y borran bien. Las gomas que solíamos usar en la primera y secundaria, esas gomas blandas de goma, no de plástico, no de material sintético, solían desparramar el lápiz de bastante manera importante. Y después van a necesitar 2 escuadras, por lo menos una, la de 30-60, y mejor sería la de 2, la de 30-60 y la de 45 grados, que son las escuadras que se utilizan
normalmente en dibujo. En esa hay que tener cuidado, que tratar de que no sean graduadas, porque la mayoría de las escuadras graduadas viene marcada la graduación sobre el borde de la escuadra y hace como una línea no recta, así prolija. En cambio, las que no son graduadas, tienen, o son graduadas pero pintado, no marcado, hacen una línea muy pareja. Y después hay que tener cuidado que realmente sea recta, y eso se hace muy fácil poniendo una escuadra junto a otra, y van a ver, si no hay luz, es porque la línea es bien derechita. Y por último, el escalímetro. Eso va a tener que ir a una casa especializada, que es lo que yo le decía. El escalímetro lo que tiene es, en cada uno de estos bordes, tiene dibujada una escala. Entonces, esta que estoy viendo que es la escala 1 en 100, ven que cada centímetro, usted tiene que dibujar 3 metros, ponen de 0 a 3 y dibujan 3 metros. Cambio esta de arriba, que es la escala, a ver, 1, 2, 3, 4, que es la escala creo 1 en 50, saben que 1 metro es desde acá hasta acá. No, es 1 en 20. De acá hasta acá. 1 en 25, porque son 4 centímetros. ¿No? Entonces, si este lado le equivale a 1 en 25, ¿no? Van de acá hasta acá. Con este escalímetro, que es una regla también, en el fondo, pero que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalas, ustedes tienen ahí todas las posibilidades de dibujar. Y lo primero que van a dibujar es este plano, que está a escala 1 en 100, que nosotros se lo ponemos en la unidad virtual, obviamente fuera de escala. O sea, no lo van a poder, si lo imprimen, no lo van a poder calcar. Pero lo pueden imprimir para ver bien, y si no, lo ven ahí. Ahora voy a cambiar de PowerPoint para que hablemos de cómo hacer el primer trabajo práctico. Más específicamente. Son las 15, en 15 o 20 minutos más lo dejo libre. A ver que me abra. Ahí está. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Supongo que será esa. ¿Por qué me salió esa? Me equivoqué pantalla. De vuelta. No quiere. Ah, no, sí, ahí está. Ahí está. Era lo que estaba viendo en el monitor que no tenía que ver. ¿Vieron? ¿Qué pasa con las tecnologías a veces? Bueno, ahora sí. Ahí lo están viendo, pero no lo ven en pantalla completa. ¿Por qué? Vamos a ver si lo podemos hacer. Que lo vean en pantalla completa para que lo vean más grande, porque si no, se complica el tema. A ver si ahí se puede ver en pantalla completa. Bueno. No sé por qué no lo puedo hacer que se vea en pantalla completa. Se me están quemando los libros, como dicen ustedes. Última vez, si no seguimos así nomás.
Bueno, esta es la hoja que ustedes tienen en el... Ahí está, vamos a hacer así. Esta es la hoja que ustedes tienen en la unidad virtual. Y en la unidad virtual tienen las medidas. Es 35 por 50 y tienen todas las medidas del rótulo y de qué lleva cada rengloncito del rótulo. Así que no vamos a perder tiempo en eso, cómpienla. Tiene que ser la hoja de 35 por 50, no hay otra. Y el borde este que yo he hecho acá por prolijidad, tiene que ser lo más, lo más cerca del borde posible para que la hoja le quede lo más grande posible. Y si no está la doble raya, no importa que sea una sola, pero que el borde sea bien finito. Entonces después, nosotros vamos a tener el dibujo y ¿qué hacemos? Así rápidamente, yo se lo puse así, pero no hace falta que lo marquen. Nos vamos a imaginar cómo diagramamos la lámina. Profe, una consulta. Sí. ¿Nos tendría que aparecer una ventana en el V de sistemas de representación? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Porque cuando nosotros nos metemos al V tenemos de todas las materias una pestaña donde sube Va a haber clase una grabada. pestaña que dice elementos auxiliares y tiene que haber otra donde están los videos. Pero todavía no están cargados. Ya lo vamos. Buenísimo. Buenísimo, gracias, profe. Los elementos auxiliares sí están, y ahí ya está cómo es la hoja, y está el primer trabajo práctico. Profe, pero no está a la vista a la autogestión, la materia de sistema de representación. O sea, en el aula virtual, perdón. No, sí tiene que estar. Si No, ya no lo nos voy a vincula. secretaria, yo lo voy a averiguar en secretaria, porque no, pero yo lo he visto. Fíjense que no se entra directamente, se entra como unidad virtual, ¿no? No se entra desde autogestión. No, se entra a la UVE, pero ahí tenemos todas las materias menos sistema de representación. Quizás no lo han puesto a la vista. Ahí está, Claro. ya voy a llamar yo a la secretaría. Y voy a Dale, decir, gracias. Bueno, gracias por avisar. Bueno, yo tengo 3 plantas en el dibujo, lo van a ver. Entonces, ¿qué hago? Yo veo cómo voy a repartir todo lo que tengo en el dibujo primero. Entonces, lo ideal sería que tuviera la lámina al lado, pero no importa. Cada planta de esa, ese es el borde de la planta, y voy dibujando despacito, muy livianito, para poder diagramar la lámina prácticamente y ver lo que está. Una vez que yo lo tengo así, que estoy convencido que esta es la parte de las plantas, empiezo a copiar. Ustedes lo que están haciendo en esta es una transcripción de otro plano, por eso se llama transcripción. Entonces, están copiando lo que ven en otra hoja. Fíjense que después se va haciendo lo que es la línea corta, lo que son las otras líneas, se van agregando, y a mí me gusta marcar primero lo que son los muros en corte, para yo ir viendo la imagen ya, y después seguir agregando los detalles. Sigo agregando línea de corte, y termino de dibujar todo lo que está adentro. Después vamos a poner la lámina sola y vamos a ver detalles. Después, en otra hoja, si quieren, ¿por qué le digo si quieren? Porque es lo más cómodo que le va a quedar, porque si ustedes en esta hoja anterior amontonaran todo, en una de esas le entran los cortes acá al costado. Pero sobre todo, en la primera, es mejor hacerlo en 2 hojas. Copian los cortes y la fachada. Eso es lo que es un plano 1 en 100. Que ustedes hacen esta transcripción para después empezar a dibujar realmente sin tener el plano,
que es el relevamiento de la casa. Acá le ha puesto la arquitecta, y lo van a ver, están los auxiliares, un recordatorio de las medidas de las cosas que tienen que poner en los textos, en qué medida van. O sea, si el texto de título llevará 4 milímetros, si el texto de las designaciones de los locales llevará 2 milímetros, si el texto de las cotas será 1,5 milímetros, si es el de niveles será 1 milímetro, la designación de abertura 1,5 milímetros, es para que tengan esa guía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es 2 cosas. La primera, que tendría que aparecer, si quiere, ahí está, ahí les apareció, es lo que yo les decía que va a estar en la unidad virtual, que el formato de la lámina. Vamos a ponerlo así para que se vea todo. 35 por 50, y las medidas del rótulo, sistema de representación, y acá qué comisión es, número de lámina, nombre del alumno, tema de la lámina, fecha de entrega. Al lado de la fecha de entrega, la escala también, si es posible. De todas maneras, con el número de la lámina ya sabemos qué escala tiene que ser. Y si vamos al primer trabajo práctico, para decir algunos detalles, mejor. A ver, vamos a esperar que abra, que ustedes lo puedan ver. Bueno, está medio lerdón el tema internet. Ahí está cayendo. Ahí está. Vamos a achicar un poco. Esta es la lámina que ustedes van a tener, el plano que ustedes van a tener para copiar y ponerlo en la lámina. Entonces dijimos, en una hoja hacen la planta, planta alta y planta de techo, en otra hoja hacen los cortes y la vista. Y la planillita, esa es la planillita de abertura. Si ustedes se fijan, y ahí vamos a agrandar, tengan en cuenta, fíjense los detalles, como la línea de muro que se corta es más gruesa, la ventana que no se corta es la única que queda corta del vidrio del medio, o sea que son líneas más finas. Lo mismo las mesadas, ven que son líneas más finas. Las líneas de trazo, que son la de la pérgola que está por encima. La del vacío, como la escalera tiene líneas enteras hasta cierto punto y después son líneas de trazo. Lo que pueden no dibujar si quieren esas plantas, si se les complica. Pero ven los cartelitos todos. Esta es la línea de cordón de vereda, o sea, la línea del cordón de la vereda de la calle que se dibuja en un plano. Esta que está acá es la línea municipal, por eso se llama LM, que es donde empieza el lote. Esa es línea municipal. Hay 2 líneas, una municipal y otra línea de edificación. Acá coinciden las 2, por eso está la municipal. Pero si tuviera un retiro verde obligatorio, verían que hay otra línea así de trazo y punto, y un LE, que es línea de edificación. Este EM significa eje medianero, que son los ejes estos que están marcando, que es el eje medianero con otra calza. Acá están las proyecciones, se pueden hacer aclaraciones, ustedes como están copiando ahora van a poner esta aclaración, proyección alero. Los artefactos sanitarios, si no tienen y no van a tener plantilla y no, para ahí no hace falta que gasten, se puede dibujar el rectangulito, pero del tamaño real. Un rectángulo del tamaño del real, con un par de líneas hacia el desagüe. Y lo podemos ver eso. Ya se los dibujo si quieren un ratito. Que era lo mismo. Y para atrás tiene el patio,
que en este caso está dibujado completo porque daba la medida. En patio muy largo se pueden hacer líneas de corte si no hay nada y hacer como una reducción, pero siempre poniendo la escala que realmente va. El norte, que puede ser así de otra forma, pero básicamente usted tiene que hacer una lámina donde está todo lo que está acá, tanto en planta como en corte, o sea, 2 láminas serían. Entonces con esto van a ir aprendiendo el lenguaje de dibujo. Y si comparan la planta con los cortes, se van a dar cuenta de varias cosas. Por ejemplo, ven que acá están las líneas de desnivel, y fíjense cómo acá en el corte va subiendo el desnivel los escalones. Esta es la facha con la descripción de los materiales. Como ustedes lo van a tener así en PDF, pueden ir haciendo así, ir viendo los detallitos de cada uno, las alturas, la escalera. Es una planta bastante sencilla, o sea que si ustedes son observadores y se fijan, no es tan complicado. Hay una cosa que ya le voy comentando. Si ustedes se fijan, una ventana no es así. Esa es la simplificación de una ventana. Pero en la medida que ustedes vayan aumentando la escala, tienen que ir dibujando lo que corresponde a dibujar, o sea, que vaya pareciendo cada vez más parecido a la realidad. A ver, nunca usé el pizarrón de acá, pero siempre hay una primera vez. A ver si les puedo dibujar. ¿Qué hice con el lápiz de la notebook? No hay problema. Un segundito. Si nosotros, a ver, es un pizarrón. Vamos a poner un pizarrón nuevo ahí. Abrimos el pizarrón. Si nosotros, la verdad, les decía, tenemos un inodoro que es así, vamos a poner el lápiz. A ver cómo le raya ahí, no me parece. Si nosotros tenemos un inodoro que es así, pero no nos animamos a dibujar ese inodoro, sí podemos hacer un rectángulo, que lo hacemos con regla y de cuadra, no como lo estoy haciendo yo, obviamente, y le ponemos así, y es un inodoro. Si es un bidet, que nosotros lo hacemos así, tiene un huequito acá y tiene este. También podemos hacer el rectángulo y le ponemos las líneas que son al revés. Y solamente con el rectángulo ya estamos dibujando. ¿Qué es lo importante? Que si esto tiene más o menos entre 55 y 60 centímetros, y acá tiene más o menos 38 centímetros, puede ser 38, puede ser 40, no importa, pero lo dibujamos de acuerdo a cómo tiene que ser. Y lo que le decía recién de la simplificación. Si nosotros hacemos, vamos a buscar, a ver si vamos a tratar de borrar todo. No era así. Si nosotros hacemos una ventana, o ¿puedo salir acá? Puedo salir acá. Si nosotros hacemos una ventana simplificada, por ejemplo, acá, ¿no? A ver, si nosotros hacemos una ventana, dijimos, simplificada así, y el muro así, estamos dibujando
1 en 100, ¿no es cierto? Le podemos poner una línea en medio. ¿Está? Ahora, si esa ventana la queremos después dibujar 1 en 50, no va a ser simplemente 2 líneas, va a ser 2 líneas más un marco. O más un marco. Se nota que es la primera vez que uso este pizarrón, no sabía que existe. Y va a haber un marco al medio. Y va a salir un vidrio para acá, otro vidrio para acá. Si es de abrir, entonces tendrá mucho más detalle ese marco que si fuera la escala 1 en 100. Por ahora, no se preocupen. Vamos a decir, podemos sacar ahora cómo se sale de acá. Por ahora, no se preocupen. Dedíquense a copiar lo que ya tienen. Así se cambia ahora. Dedíquense a copiar lo que ya tienen. Vuelvo a la otra página. Dedíquense a copiar lo que ya tienen, la primera lámina. El sábado vamos a estar en el curso a las 9 de la mañana y charrondo, si Dios quiere, la clase de abajo, el aula que está en la planta baja. Ahí vamos a poder, estoy tratando de salir, no puedo salir, bueno, yo voy a aprender cómo se sale. Vamos a tratar de poder salir de vamos a tratar de que la clase sea ahí, que sean todos juntos. ¿Por qué? Porque cuando cada uno pregunta, puede ir preguntando cosas que otro o iba a preguntar lo mismo o no se le había ocurrido, pero era interesante poder preguntar. Entonces, es como que se hace mucho más interactivo y mucho más fácil. Si no logramos un aula grande, haremos 1 hora y 1 hora y ya dejaremos establecido quiénes van a la primera hora y quiénes van a la segunda. Pero si logramos el aula de planta baja, y creo que ahora me han dicho que el aula del primer año, del primer piso también la han hecho igual de grande, vamos a poder hacer una sola clase con todos juntitos ahí y van a poder preguntar todo lo que quieran sobre esta lámina. Va a ser 2. Va a ser preguntas sobre esta lámina y la segunda parte de la clase vamos a hacer el inicio de cómo se hace un relevamiento. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacerlo en vivo y en directo que con el video que ustedes después le vamos a cargar en la unidad virtual. Pero en principio, una cortita para las preguntas de esta lámina que no tendría que tener preguntas porque copian lo que está, solo que lo tienen que hacer a escala y con las medidas como van. Y la segunda, vamos a empezar con la segunda lámina, que es una clase de relevamiento, aprovechando que no entregan láminas, entonces podemos dedicarle todo el tiempo del sábado a clase. Más adelante va a ser una parte para consulta y otra parte para corregir láminas. Espero que no haya sido muy denso, que hayan aprendido